El 6 de noviembre se realizó la conferencia de las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la COP27. Esta sucedió en Egipto, patrocinada principalmente por empresas multinacionales. Para analizar este asunto nos acompañan hoy en Lo Marginal en el Centro, Citlali Aguirre. Ella es candidata a doctora en Ecología en la Universidad de Umea en Suecia, es maestra en Ciencias Biológicas por la UNAM y especialista en restauración ecológica y cambio climático. Hola Citlali, gracias por aceptar participar en Lo Marginal en el Centro. También viene a nuestro programa Francisco Cerratos. Él es crítico y ensayista, doctor en literatura por la Universidad Estatal de Arizona, especialista en humanismo ambiental y profesor de estudios latinoamericanos en Washington State University, autor del libro El Capitaloceno, una historia radical de la crisis climática. Bienvenido, Francisco, gracias por estar aquí con nosotros. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Y también está con nosotros y agradecemos su aceptación, José Luis Lezama. Él es doctor en Ciencias Sociales por la Facultad de Estudios Ambientales del University College London en Reino Unido. Él es director del Seminario Interdisciplinario sobre Estudios Ambientales y del Desarrollo Sustentable del Colegio de México, autor del libro La Naturaleza ante la Triada Divina, Marx, Durkheim y Weber. Hola, José Luis, gracias por estar aquí con nosotros. Hola, buenas noches, Aquiles. Muchas gracias a ti, a ustedes, a todos los del programa. Bienvenidos todos, bienvenidas todos a Lo Marginal en el Centro, a los que siguen el programa. Para poner un contexto inmediato, al igual que en las anteriores cumbres, la COP27 gira en torno a 4 retos: la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, la adaptación a la parte ya inevitable del calentamiento global y la financiación de las políticas necesarias. En otras palabras, en lo que respecta a la reducción, la adaptación y la financiación, los países ricos y acomodados, que son los responsables históricos de la acumulación de CO2 en la atmósfera, deben asumir sus responsabilidades frente a los países pobres. No obstante, parece una ilusión que esta conferencia dé resultados distintos a las conferencias anteriores, tomando en cuenta que el propio ritmo del capital impide que se regule la producción y se disminuyan los daños a la biosfera. Por eso, parece muy difícil que las multinacionales colaboren en la reducción del impacto del cambio climático. Parece más bien que siempre actúan en favor de sus intereses. Quiero comenzar contigo un poco, Citlali, preguntándote, antes de pensar en la COP, analizando el problema de raíz. ¿Hay elementos empíricos para afirmar que el cambio climático ha sido provocado por la humanidad? Sí, qué bueno que preguntas esto, Aquiles, porque me parece que sí es necesario que sepamos que el cambio climático ha existido siempre. Es una característica esencial de la historia de la Tierra, incluso antes de que apareciera nuestra especie dentro de la superficie, en la superficie terrestre. Y me parece que hay que saberlo porque de este argumento se agarran muchos para negar el problema ecológico de ahora, del hecho de que cambio climático ha habido siempre. De hecho, algunos de los gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono, el metano, los óxidos nitrosos, provienen de fuentes naturales y también se producían en nuestro planeta desde antes de la aparición de los humanos. Sin embargo, hay un gas de efecto invernadero que es completamente nuevo, que solo proviene de actividades humanas, particularmente de la industria, ¿no? Que son los clorofluorocarbonos. Entonces, sí hay dos maneras o dos técnicas, digamos, que sirven de evidencia para mostrar que la magnitud del cambio climático actual tiene gran parte de causas antropogénicas, ¿no? O de origen antropogénico. Son dos estas evidencias. La primera es el estudio del ciclo solar. Se sabe de por sí, la gente que se dedica a estudiar el clima en toda la historia de la Tierra, se sabe que hay una relación entre el ciclo solar, los ciclos solares que duran 11 años y la temperatura de la Tierra. Se sabe, por ejemplo, también que cuando disminuye la actividad solar en este ciclo de 11 años, cuando disminuye la irradiación solar durante estos 11 años y además
cuando hay un aumento en la actividad volcánica que produce de manera natural dióxido de carbono, sucedió en la historia de la Tierra que cuando estas dos condiciones se juntaban, entonces la temperatura bajaba y había periodos de glacias de heladas, ¿no? Había periodos fríos, estaban las eras de hielo y de manera contraria, cuando aumenta la actividad solar, entonces lo que pasaría con el planeta, pues es que se calentaría, ¿no? Que aumentaría la temperatura global. Sin embargo, ahora estamos viendo que la temperatura está subiendo, pero a la hora de estudiar el ciclo solar, no vemos que esté aumentando la actividad solar. Es decir, que este aumento de temperatura que estamos viviendo no se explica solamente por los ciclos solares, como se explicaba antes de la aparición de los humanos. Ahora hay otros factores en juego. Ahora, para saber qué factores están jugando, se utilizan las etiquetas de isótopos o las huellas de isótopos, que es una técnica en la que se estudian los átomos del carbono. Isótopos son átomos del mismo elemento, o sea, de carbono, que tienen la misma cantidad de protones, distinta cantidad de neutrones. Entonces, digamos que hay distintos átomos de carbono, distintos isótopos de carbono. Entonces, algunos materiales y procesos físicos y químicos prefieren, digamos, un isótopo sobre otro, o producen o utilizan más un isótopo que otro. Entonces, digamos que estos procesos, a la hora de generar dióxido de carbono, dejan la huella de origen del proceso. ¿En qué dejan la huella? En el isótopo de carbono. Entonces, digamos, voy a poner, por ejemplo, tres ejemplos, tres isótopos, isótopo A, isótopo B, isótopo C. Entonces, digamos que a la hora de quemar combustibles fósiles se produce más el isótopo A del carbono. A la hora de que se generan los procesos naturales de la biosfera terrestre, se generan más el isótopo B de carbono y con los procesos naturales del océano se produce más el isótopo C. Entonces, cuando vienen los científicos y estudian la atmósfera y el dióxido de carbono que hay en la atmósfera, entonces ellos estudian qué tipos de isótopos del carbono están presentes y en cada isótopo viene la huella de dónde proviene. Entonces, si encontramos mayor cantidad de isótopos A del carbono, ya sabemos que viene de la quema de combustibles fósiles. Entonces, de esta manera es como se prueba o como se crece la evidencia de que el problema climático que estamos sufriendo ahora no tiene causas únicamente naturales o de procesos naturales, sino que también tiene una causa importante, viene de la actividad humana y particularmente de la actividad industrial. Entonces, a lo mejor haya que utilizar otro término para que cambio climático no sea confuso con este cambio climático natural que de por sí ha existido siempre. A lo mejor yo creo que es mejor usar el término emergencia climática o crisis climática, Aquiles. Y eso me parece muy importante porque quiero plantear, Francisco, plantearte la siguiente pregunta con la que terminaba un poco Citlali su intervención. Quería preguntarte, porque en alguna literatura al respecto, en alguna referencia bibliográfica al respecto, se habla de que en realidad el colapso del planeta no es un asunto que pueda pensarse como utópico o imposible. Algunos de hecho hablan, no sé si con algún ánimo, con algún ánimo de urgencia, de que será en este siglo, corre peligro el planeta de colapsar en algunas medidas, en algunas probabilidades. Te quería preguntar una pregunta un tanto difícil, pero espero que podamos conversar sobre esto. ¿Cuál es la magnitud de la crisis climática o de la emergencia climática? Bueno, la magnitud es planetaria, ¿no? Para empezar, o sea, no sabría ponerlo en otros términos más grandes, más que en eso, ¿no? O sea, muchos ecosistemas están colapsando. Las selvas están colapsando debido a la deforestación, ¿no? Debido a los gases de efecto invernadero, los glaciares están colapsando, las capas de hielo, por ejemplo, de Groenlandia se están colapsando. O sea, es un efecto en cadena, que incluso, por ejemplo, los océanos también se están colapsando, ¿no? Porque digamos que es el cuerpo
planetario que absorbe más calor, ¿no? El dióxido de carbono. Es decir, estamos realmente frente a un hecho inédito en la historia de la humanidad como especie. Y como nos dijo la compañera Citlali, la causa de este fenómeno planetario, pues ahora no es un volcán, no es la actividad solar, o sea, sino que son las actividades humanas, en específico las actividades económicas humanas, la fuerza geofísica que está causando todos estos cambios que ponen en riesgo no solamente, digamos, a nosotros como especie, sino también a la vida de otras especies, ¿no? Como los animales. Hay que recordar que vivimos también la sexta extinción masiva también. Las plantas también. Estaba leyendo un artículo muy interesante el otro día de cómo muchas plantas de la Amazonía se están extinguiendo, pero que están sobreviviendo debido a que hay mucha gente que las mercadea, o sea, que las tiene en su casa, ¿no? Y las reproduce y las vende, que es algo muy similar a lo que pasa, por ejemplo, con el tráfico de animales, ¿no? Es decir, estamos realmente ante un reto magnánimo que necesita soluciones urgentes, que estas soluciones necesitan repensar completamente la manera en que producimos casi todo lo que consumimos hoy en nuestra sociedad, incluso cuestionar la idea propia de producción y de consumo, ¿no? Como lo conocemos tal en nuestra sociedad, que es inseparable, ¿verdad? De la manera en que nos relacionamos, digamos, con el planeta, ¿no? Sí, me parece interesante plantearlo en estos términos también. Y quería, para terminar en este primer bloque, que preguntarte a ti, José, un poco en la misma línea, ¿en qué medida también la interacción humana o la participación humana ha sido responsable de esta crisis climática? Bueno, mira, gracias, Aquiles. Eh, es importante, digamos, definir términos, definir conceptos. Esto del cambio climático, Citlali lo insinuaba de alguna manera. Esto no es algo que corresponda únicamente al periodo actual. O sea, el cambio en el clima planetario es la historia del mismo planeta. Digo, una época en que era una bola de fuego, hubo una época en que se podrían cultivar jitomates en el Polo Norte. Vinieron las glaciaciones, la Edad Media fue una edad relativamente cálida, vino la miniedad del hielo del siglo XVI, XVII hasta el XIX. Lo que pasa es que convencionalmente, es una cosa convencional, digamos, se le ha llamado cambio climático a este periodo a partir de la revolución industrial con el uso de los combustibles fósiles. Ese es un punto. El otro punto que quisiera mencionar es que no es un tema, digamos, de una relación entre la humanidad y el cambio climático, o en términos, por ejemplo, de las negociaciones internacionales, no es un tema realmente entre países ricos y entre países pobres. Dentro de los países pobres hay muy ricos, hay gente muy rica. Digamos, este es un orden social desigual, y con ese orden social desigual, jerárquico, en donde el principio de la mercantilización del mundo rige, en donde el mercado somete a la naturaleza humana y a la no humana, digamos, esas son las relaciones cruciales, relaciones fundamentales que nos pueden dar como consecuencia distintos tipos de crisis, la crisis ambiental, la crisis climática, digamos, son crisis de sociedad, son crisis de civilización, digamos, y han desembocado en una crisis del sistema de la vida que tiene que ver digamos, con un sistema sociopolítico, socioeconómico, digamos, que convierte a la naturaleza humana y no humana, a la fuerza de trabajo y a la naturaleza externa en simples medios, digamos,
para la capitalización del mundo, para la mercantilización del mundo. O sea, no podemos hablar de una humanidad, y tampoco me parece, me parece reduccionista, digamos, hablar de factores antropogénicos. Digamos, no es el antropos, no es la humanidad. Es una humanidad dividida en grupos, en clases, en donde hay ganadores y hay perdedores. Y muchos de los perdedores ni siquiera están exclusivamente en los llamados países pobres. En los países pobres hay también ganadores y hay perdedores. Sí, desde luego creo que también, y en esto, y sobre esto quería trazar este segundo bloque de preguntas y respuestas, pensando sobre todo en la cuestión que ya los tres panelistas anteriores pues atisbaron. Quería preguntarte, Citlali, en este problema de la crisis ecológica que se avecina o que ya está acá, ¿cuál es el principal problema? ¿Las fuentes de energía o las relaciones económicas, como se planteaba anteriormente? Sí, bueno, yo creo que la esencia, o sea, la raíz del problema son las relaciones económicas. Ahora lo que más se ve, digamos, porque es lo que está creando el problema más grande, aunque no el único, son precisamente las fuentes de energía. Pero no hay solo una crisis climática, hay una crisis ecológica en general que va más allá del clima y que contiene otros problemas, muchos de los cuales ya mencionaba Francisco. Pero yo creo que los combustibles fósiles son solo, digamos, el problema más urgente quizá, ¿no? Porque están creando este efecto invernadero y este calentamiento acentuado. Sin embargo, además, desde que, o sea, incluso históricamente, las concentraciones de gases de efecto invernadero empezaron a dispararse en la revolución industrial, no con la aparición de la especie humana. La especie humana siempre se ha relacionado con su medio de alguna manera, por necesidad, como cualquier otra especie, ¿no? Sin embargo, esa raíz de que se generan ciertas relaciones económicas, de que se establece cierta forma de producir, y la forma de producir es la forma en la que nos relacionamos como sociedad con nuestro entorno para generar lo que necesitamos, esa raíz de ahí, a raíz de la revolución industrial particularmente, que se empiezan a usar los combustibles fósiles, que empiezan a dispararse las concentraciones de gases de efecto invernadero. Pero como yo decía, no es el único problema. Está la deforestación, que trae muchísimas consecuencias graves para los ecosistemas y para los humanos. Está el tráfico de especies, que ahora nos crea nuevos problemas como las pandemias. La devastación de hábitat también nos trae los problemas de las pandemias, porque quizá microorganismos patógenos que antes no hubieran estado cerca de los humanos, ahora ya lo están, porque tienen que venir a las ciudades a buscar alimento que ya no hay en su hábitat natural, ¿no? Entonces estamos relacionándonos con el medio de una manera tal que estamos causando una serie de problemas globales, como decía Francisco, ¿no? Y por ejemplo, y ahí va otro ejemplo, incluso si descartamos la variable fuentes de energía, si nos quedamos ahora y dejamos los combustibles fósiles aparte y ahora pensamos en las baterías eléctricas, ¿qué se necesita para las baterías eléctricas? Pues minerales, principalmente litio, cobalto y cobre. ¿Dónde están los yacimientos de esos minerales? Están sobre todo en los países del sur global. Bueno, principalmente en Chile, ¿no? Es la principal, los principales yacimientos de cobre están en Chile y de litio también debajo del desierto de Atacama. Entonces, ahora se presenta como la solución dentro del capitalismo verde el uso de baterías eléctricas para carros y demás cosas. Sin embargo, también generan una serie de problemas ecológicos y un cambio climático local, porque el litio se encuentra debajo del desierto de Atacama, que está entre Argentina y Chile. Entonces, para extraerlo hay que sacar el agua de los ríos subterráneos. Entonces llegan las compañías, muchas de esas compañías ni siquiera son chilenas, compañías, pues franquicias del norte, ¿no? Así como ha sido la historia de extractivismo norte-sur desde hace muchos siglos. Entonces llegan las franquicias del norte, las mineras,
y sacan el agua para poder sacar el litio. Entonces, al sacar esa agua, dejan sin agua a los pastores de la zona, a los agricultores de la zona, y además generan una sequía local, digamos, ¿no? Entonces, es un problema complejo que tiene muchas variables, pero lo esencial, lo que está por debajo, es la forma en la que se produce en esta sociedad, en la sociedad capitalista, para ser más concretos. Sí, sobre estas cuestiones, quizá en esta crisis climática o en esta emergencia, se ha hecho mucho énfasis en la participación precisamente de la producción humana. Decía José Luis que fundamentalmente después de la revolución industrial, y sobre esto quería preguntarte, Francisco, sobre todo porque generalmente el término antropoceno se ha definido como una era histórica del planeta marcada por el impacto de la humanidad o de la sociedad humana en el planeta mismo. Pero tú hablas de otro concepto, que es el concepto de capitaloceno. Quería preguntarte sobre eso, ¿cuál es el significado de capitaloceno y por qué nos sirve pensar sobre ese concepto, reflexionar sobre ese concepto? Sí, claro. Mira, aquí es una pregunta que todavía está en debate, o sea, la cuestión de los conceptos. Hasta ahora se han registrado más de 80 conceptos digamos, en esa misma línea, ¿no? De Ya. antropoceno, capitaloceno, catuloceno, tecnoceno, o sea, una serie de conceptos que a veces parece como que ya se salió de control el debate. Pero no es así. O sea, el hecho de que haya tantos conceptos significa que estamos abordando la problemática, digamos, de manera democrática y atacándola desde diferentes perspectivas, ¿no? O sea, porque cada concepto es un relato. Es un relato de las causas de cómo llegamos aquí y es un relato del tipo de futuro o tipo de presente que queremos construir en este sentido, ¿no? Entonces, ya por ese camino, el antropoceno, pues digamos que es un concepto que surge dentro de la ciencia y aquí yo no intento, ¿verdad?, cuestionar la ciencia, yo no soy un científico. En mi opinión, yo creo que ese concepto se va a quedar ya en el discurso científico, pero eso no implica, ¿verdad?, que desde mi campo, que es el humanismo ambiental o desde las ciencias sociales, no implica que ese concepto esté, ¿verdad?, exento de críticas. ¿Cuáles son las críticas que se le pueden hacer a ese concepto para favorecer, digamos, otro como el capitaloceno? Bueno, sobre todo porque este concepto de antropoceno, ¿no? De la época del hombre o el periodo del hombre o del humano, ¿no? El ser humano. Como decía hace rato José Luis, pues no todos tenemos la misma responsabilidad, ¿verdad? Entonces es un poco injusto llamarle a esta supuesta, digamos, época geológica, ¿verdad? Que señala a toda una humanidad, digamos, como que en abstracto y no delega, ¿verdad?, las responsabilidades históricas de por qué hemos llegado aquí, ¿no? O sea, hay que recordar que el norte global pues es responsable del 70% de las emisiones históricas desde 1850, ¿no? O sea, que el 10% de la población más rica es responsable de 50% de las emisiones por consumo. Por ejemplo, que hace poco Oxfam sacó un reporte muy interesante en el que detalla cómo las inversiones de 125 multimillonarios, ¿no?, en el mundo emiten la misma cantidad de gases de efecto invernadero que todo Francia, ¿no? O sea, un país de 67 millones de personas, o sea, los ricos 125 millonarios emiten lo mismo que 67 millones de personas, ¿no? O sea, o sea, es un concepto en este sentido que esconde las relaciones de poder, que esconde, ¿verdad?, las causas históricas y sobre todo que pretende, ¿verdad?, disfrazar la responsabilidad en cada uno de nosotros. Con esto no estoy diciendo que estemos exentos, ¿no?, de culpas ni nada de eso, pero, ¿verdad?, desvía la atención al centrarse en esta cuestión de lo humano, desvía la atención de que lo humano no es un concepto absoluto, ¿verdad? Y que no es lo mismo un humano en la Edad Media que un humano en el Imperio Romano, un humano que en nuestra época, ¿no? Como decía Citlali, o sea, los humanos nos relacionamos con la naturaleza de cierta manera, determinados por los modos de producción, y ese modo de producción, ¿verdad?, es el que digamos, como que nos obliga a entrar como que en cierta relación, eh,
destructiva con la naturaleza, pero también hay humanos que tienen mucho más poder económico, como dije ahora, para transformar ecosistemas, ya sea en minas, ¿no? O sea, transformar un desierto, por ejemplo, en una mina, ya sea una mina de litio, una mina de oro, por ejemplo, lo que pasa en Sonora, en nuestro país, ¿no? Para transformar una selva en un rancho. O sea, yo no tengo capital para eso, ¿no? Entonces, o sea, no tiene la misma responsabilidad, por ejemplo, un campesino en Puebla o en Oaxaca que Monsanto o que Bayer, ¿no? O sea, productores de fertilizantes y de agrotóxicos, ¿no? O sea, y en ese sentido, ¿verdad? Pues el capitaloceno, yo rechazo las implicaciones, digamos, sociales y políticas y económicas que implica el concepto, ¿no? No rechazo las evidencias que han salido de la ciencia misma que ha propuesto ese concepto y por tal razón me enfoco más en el término del capitaloceno, que puede ser también un concepto cuestionado, no todo concepto, ¿verdad? Como ya dije, es absoluto, porque el concepto de capitaloceno pone precisamente énfasis en estas diferencias, ¿verdad? Que acabo de mencionar. O sea, que no somos los humanos en abstracto, una fuerza geofísica destruyendo, ¿no? El planeta, sino que son humanos con mucho poder y dispersados a lo largo de varios puntos del planeta, como mencionó José Luis, los que tienen, ¿verdad? Ese poder para pues para para destruir, ¿no? Ecosistemas para poder permitir el proceso de acumulación de riqueza, ¿verdad? De estas personas, ¿no? Sí, creo que fue incluso durante el ascenso, digamos, de la burguesía en el siglo XVIII, en el siglo XIX, me parece que incluso fue un paradigma el desarrollista, el sujeto transformador burgués, el que está, digamos, en el centro del corazón del proyecto modernizador de lo que hablaba un poco Francisco. Y para cerrar esta segunda parte, José Luis, te quería preguntar también tomando en cuenta que el concepto o la crisis ecológica tuvo o ha tenido un impacto en la academia muy importante desde la década de los 70, cuando menos, pero no solo en el ámbito científico, sino también en las ciencias sociales, de donde tú también pues, has trabajado mucho esta cuestión de las crisis climáticas. Te quería preguntar si hay una relación entre capitalismo, neoliberalismo, globalización, con el aceleramiento, digamos, de la crisis energética? Sí, absolutamente. Digamos, este, podríamos decir pues que la crisis ambiental y su expresión climática, digamos, tiene justamente que ver con la puesta en escena, con el despliegue de un orden social que es este sistema capitalista, este sistema mercantilizador de la vida, digamos, que en su despliegue necesita consumir naturaleza. O sea, la devastación del mundo, el consumo de naturaleza humana y no humana, no es un hecho circunstancial, no es un hecho que se pueda corregir dentro dentro del orden social moderno capitalista. Es consustancial, es fundacional, digamos, dentro de este orden social capitalista. O sea, es un orden social que somete a la naturaleza, que somete a la naturaleza humana y a la no humana a las necesidades de la rentabilidad y de la ganancia. La economía ha dejado de servir a los propósitos de generar productos para satisfacer necesidades humanas y se ha convertido en un satisfactor de las necesidades de la mercancía, de la rentabilidad, de la economía, de la economía, por supuesto, regida por el capital. Hace un momento, Aquiles, Sí, sí. planteaste una pregunta sobre la cual quisiera yo hacer un comentario. Planteaste que si el problema eran las fuentes de energía
o el problema era las relaciones económicas. Si nosotros ponemos atención a lo que ocurrió en la COP27 en Egipto, o sea, y si vemos los acuerdos a los que se llegó y el posicionamiento de los países árabes, o sea, los países árabes, fundamentalmente Arabia Saudita, planteó la necesidad de no fijarnos o de no plantear las políticas internacionales en las fuentes energéticas, es decir, en la extracción del petróleo, sino en las emisiones. O sea, no en las causas del problema, sino en las consecuencias. O sea, eso le añade otro elemento a tu planteamiento. No es tanto, digamos, un problema de si el problema son las fuentes energéticas o la economía. Digamos, es una cuestión de perspectiva y de política y de poder. O sea, los países petroleros tratando de desviar la atención en que la causa esta, o uno de los factores, pero también es un factor de consecuencia. Es decir, de que la crisis climática o la emergencia climática es un problema que hay que enfrentarlo en cuanto a sus consecuencias, en cuanto a las emisiones. O sea, y esto a lo que nos remite es que el problema es el orden social. O sea, la crisis ambiental, la crisis climática, es un problema que tiene que ver con el orden social y que no tiene que ver únicamente con relaciones económicas, aunque las relaciones económicas son centrales, tiene que ver con relaciones de poder. Sí, me parece muy importante todo lo que hemos hablado hasta aquí. Sin embargo, creo que un poco en aras de terminar, de ir cerrando el programa también, Citlali, te quería preguntar simple y llanamente, ¿qué podemos esperar de la COP27? ¿Ocurrirá algo distinto a diferencias de las anteriores? ¿Qué opinas? Sí, bueno, yo creo que la solución radical o de raíz no va a venir, no va a salir de la COP, por muchas razones que no diremos por falta de tiempo. De hecho, ni siquiera llegaron a acuerdos concretos. Solamente digamos que lo más concreto a lo que se comprometieron fue a crear un fondo para daños y desastres para los países que ya están sufriendo los daños de la crisis ecológica, pero este fondo no va a alcanzar en caso de que se aplique, porque los países son muchos y los daños son de una magnitud inmensa. Sin embargo, no me parece totalmente inútil la COP27, porque aunque ya es la edición 27 y las emisiones no están disminuyendo, y muchos compromisos no se han cumplido, me parece que pone en la agenda social un punto muy importante. Y me parece que es útil también en la medida en que la población y la sociedad se da cuenta de que ahí no está la solución, de que ellos no van a resolver nada. Los capitalistas y pues algunas autoridades, también algunos gobernantes que van, pues que por X o Y razón tampoco ponen en cintura a la empresa privada ni a la empresa estatal, porque el hecho de que las empresas sean estatales tampoco garantiza que van a tomar las medidas ecológicas de producción correctas. Sin embargo, va a ser más fácil que la sociedad pueda presionar a empresas estatales y que haga caso la empresa, digamos, o el gobierno en turno, ¿no? Pero yo estoy de acuerdo también en que yo creo que la solución no va a venir de la COP, que va a venir de la presión social de todos los países, porque en efecto, como decía José Luis, en todos los países se reproduce este orden social, y de todos los sectores sociales, especialmente de aquellos que están sufriendo con mayor con mayor magnitud las consecuencias, ¿no? Que las están sufriendo más y que menos responsabilidad tienen. Y también de los países del sur, porque aunque también en los países del sur hay gente que se beneficia,
las mayorías, digamos, de los países del sur, pues han sufrido históricamente este extractivismo, este colonialismo, y que sigue hasta la fecha, ¿no? Como yo decía en el ejemplo de los minerales de litio o del cobalto en el Congo, por ejemplo, ¿no? También hay un elemento, además de las relaciones económicas, un elemento ideológico en esta sociedad que ahora ha generado que muchos queramos vivir un estilo de vida como las clases altas. Eso también tiene que cambiar. A lo mejor como algo secundario al cambio de raíz, al cambio de las relaciones económicas. También tiene que cambiar porque los recursos no alcanzan para que todos vivamos como millonarios. Eso es un efecto pues del consumismo generado por el mismo sistema, ¿no? Entonces, pues yo digamos, lo más esperanzador para mí es precisamente que la sociedad abra los ojos y se disponga a tomar en sus manos la solución del problema. Sí, hace poco decía alguien que los millonarios son un lujo que no podemos permitirnos como especie. Y quería preguntarte, Francisco, siguiendo esta línea, dos preguntas concretas. En primer lugar, ¿cuál es tu lectura de las resoluciones de la COP? ¿Se avanza hacia el socialismo, se avanza hacia la disminución del cambio climático a partir de las resoluciones de la COP? Y otra pregunta que te quería hacer es que tú hablas en tu intervención anterior acerca de pensar en otro modo, digamos, de producir o otro modo de consumir. ¿Qué alternativas posibles podemos pensar ante esta emergencia? Bueno, mi lectura de la conferencia de las partes de este año, pues también es muy negativa. Porque, bueno, rápidamente, para empezar, la sede de la conferencia, o sea, que fue en Egipto, un país que se caracteriza por violar derechos humanos, en donde hay más de 60,000 presos políticos que son torturados y vejados. Y también antes y durante la conferencia hubo arrestos masivos de protestantes por el régimen para no ensuciar esta conferencia, ¿no? O sea, como me preguntaba yo hace poco ahí en las redes sociales, ¿no? O sea, ¿qué pensar de una conferencia que ignora, ¿verdad?, el encarcelamiento de personas, la tortura de un régimen, pero que al mismo tiempo pues permite, por otro lado, que más de 600 cabilderos de combustibles fósiles y gas tengan un lugar en las mesas de negociación? O sea, ¿qué esperanza o verdad, qué señales de esperanza puede enviar ese evento, ¿no? Por otro lado, como me imagino que va a estar de acuerdo aquí también Citlali y José Luis, no se habla también de causas, ¿verdad?, últimas sobre lo que estamos enfrentando. Por ejemplo, se habla de los fondos que se crearon, ¿no?, para el de daños, sobre todo por presión del grupo V20, que es como los 20 más vulnerables países, ¿no?, a la crisis climática. Pero, por ejemplo, no se plantea el hecho de, o sea, no plantean soluciones de tipo anti-extractivistas. Una manifestación de ese extractivismo del norte global hacia países del sur global es, por ejemplo, la deuda externa. Todos los países del sur global, en lugar de estar pagando deuda externa, deberían estar invirtiendo ese dinero en mejorar las condiciones de vida de sus países y en implementar políticas de adaptación, ¿no?, y de mitigación sobre los efectos de la crisis climática. Esa hubiera sido una solución eficiente en ese sentido, ¿no? O sea, ya hay reportes publicados hasta por periódicos así como del mainstream, como The New York Times, que han señalado que la deuda es uno de los grandes lastres de los países pobres para, ¿verdad?, no implementar esas políticas tan urgentes, sobre todo para los más vulnerables. Y no hay que olvidar también que el fondo que habían propuesto hace tiempo también para los países pobres, que creo que eran, no me acuerdo, que 100 millones o 100 billones, algo así, no me acuerdo la cantidad, no era mucho dinero. Ese fondo que viene de años atrás, o sea, no se ha cumplido tampoco. Lo que nos dice que este nuevo fondo que crearon para daños probablemente tampoco va a ser vinculatorio, ¿no? O sea, esa es una lectura muy negativa la mía, la verdad, ¿no? Claro que pueden surgir cosas buenas de ahí, como dijo Citlali, pero creo yo que ya la atención debe estar redirigida hacia los movimientos locales, hacia la resistencia local, hacia los lazos de solidaridad con las personas que realmente ponen el cuerpo, ¿no?,
para resistir a los proyectos extractivistas, para resistir a la expansión de la infraestructura de combustibles fósiles, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, pero bueno, eso ya es otro. Y bueno, en ese sentido creo que va pues dirigida, ¿no? Ya hacia la otra pregunta que me haces, ¿no? O sea, de que tenemos que pensar, ¿no? En cómo salir de este laberinto capitalista que, como decía José Luis, pone la acumulación de riqueza por encima de los, ¿verdad? De los soportes biológicos que nos sustentan como especie, como personas, como sociedad, ¿verdad? Dependientes, interdependientes, ¿verdad? De los ecosistemas en los que habitamos, ¿no? Es decir, no importa si es qué sistema económico sea, mientras no se respeten esas relaciones, ¿no? Interbiológicas, vamos a llegar a lo mismo, ¿no? Lo que decía Citlali sobre la transición energética es lo mismo, ¿no? O sea, es una transición energética limpia, pero deja toda una estela de destrucción y de despojo, ¿no? En ciertas zonas de sacrificio ambiental en países que son mayoritariamente pobres, ¿no? O en zonas donde viven comunidades indígenas rurales, ¿verdad? Que viven en situación de marginación, ¿no? Sí, muchas gracias, Francisco. Para terminar, te quería preguntar, José Luis, prácticamente lo mismo. ¿Cuál es tu lectura de la COP27 y qué alternativas hay para, en términos de Francisco, que lo plantea ahorita, salir del laberinto en que nos encontramos? Mira, la primera medida sería dinamitar las COPs. Las COPs, digamos, son el recurso del orden social moderno y no nada más el capitaloceno, Francisco, sino si aún existieran los países del socialismo real, el socialiceno causaría las mismas consecuencias que el capitaloceno. Pero durante 30 años digamos, hemos estado asistiendo a cumbres climáticas y los distintos acuerdos a partir de la creación de la Convención Marco en el 92, el protocolo de Kioto, el acuerdo de París, ninguno ha generado una disminución en las emisiones de gases de efecto invernadero, más bien han aumentado. El único país que redujo sus emisiones, digamos, en el sector eléctrico fue Estados Unidos, el cual no firmó Kioto. Las COPs son el mecanismo de la comunidad internacional de los países ricos para administrar la barbarie. Digamos, digamos no para resolver los problemas derivados de la crisis ambiental y de la crisis climática, sino para administrar o intentar administrar los distintos conflictos generados por la no solución de esos problemas y porque de lo que se trata, digamos, es de pugnar, buscar un orden social distinto. O sea, si nosotros vemos, digamos, lo que se celebra en este momento de la COP27, que es la promesa de que se va a crear el fondo, porque es una promesa, pues es una cosa paradójica, porque ni siquiera es un logro. O sea, es una promesa de algo que hay que discutir durante un año y la próxima COP que va a ser en Dubái, pues va a ser otra vez el encuentro de los países petroleros para tratar, digamos, de mediatizar, para tratar de resolver conflictos, pero sin entrar a las causas verdaderas que están detrás y que no es únicamente la crisis climática o la crisis ambiental. Repito, es una crisis de sociedad. Es una crisis de un orden social capitalista, un orden social de la sociedad industrial, es un orden social que viene de la modernidad, que viene de los principios
de la Ilustración y en el cual están unidos el capitalismo y el socialismo. Marx es un hijo de la Ilustración, o sea, y todos ellos pensaban que el progreso humano se da en la medida en que dominamos y sometemos a la naturaleza y que la ponemos al servicio de causas humanas, aunque sean causas socialistas. O sea, es el desarrollo de las fuerzas productivas a ultranza, digamos, explotando a la naturaleza. Chapingo dice en su lema, explotar a la naturaleza, no al hombre. Es una concepción amplia, general, en donde el principio fundamental es el sometimiento de la naturaleza humana y no humana para causas privadas o para causas supuestamente sociales. Sí, bueno, quizás esta última interpretación admitiría una serie de discusiones. Me parece, por ejemplo, que el texto de Kohei Saito un poco habla acerca de la visión ecológica del marxismo, de Karl Marx, pero bueno, en cualquier caso, me parece que es un tema que podríamos discutir en otro programa con un poco más de tiempo, porque sobre todo el tiempo se nos acabó. Muchas gracias, Citlali, por haber participado hoy con nosotros. Muchas gracias, Francisco, por haber estado también en Lo Marginal en el Centro. Y también gracias y un gran agradecimiento a José Luis Lezama por haber aceptado venir a Lo Marginal en el Centro. Gracias a todos los que nos sintonizan, gracias a todas las que nos ven. Nos vemos en próximas emisiones de Lo Marginal en el Centro.